Hola muchachos, bienvenidos a la segunda parte de neurovascularización de miembro superior. Vamos a empezar hablando sobre el plexo braquial, que básicamente este es el que inerva toda la región escapular, brazo, antebrazo y mano, específicamente sus ramos terminales. Entonces, este se forma de las raíces anteriores C5, C6, C7, C8 y T1 con colaboración de C4. Y esto es un plexo que es tanto sensitivo y motor. Entonces, ¿cómo se forma? Las raíces anteriores de C5, C6 y C7 van a pasar entre los músculos intertransversos del cuello para poder llegar al hiato interescalénico, mientras que C8 y T1, como lo ven en la imagen, ellos rodean el cuello de la primera costilla, C8 por arriba, T1 por abajo, y se ubican detrás del ganglio estrellado en la fosa suprarretropleural. ¿Cuál es el fin de que ellos estén ubicados ahí en esa fosa? Bueno, resulta que C8 y T1 les da el nervio del ganglio estrellado y esto establece una comunicación entre la cadena simpática y el tronco, el plexo braquial. Entonces, en la porción supraclavicular del plexo, ¿verdad? Los ramos pasan por el hiato interescalénico. Entonces, luego él se dirige inferolateralmente para llegar por debajo de la clavícula para poder relacionarse posterior-superiormente con la arteria subclavia, para llegar a la fosa axilar donde da sus ramos terminales. Ahí está Nicole, tan bella ella. Ajá. Entonces, esto quiere decir que el plexo braquial lo podemos dividir en dos partes. Una porción supraclavicular, que es la que se dirige en el hiato interescalénico, y luego una porción infraclavicular, que es cuando el plexo ya está en la fosa axilar. Entonces, en la porción supraclavicular, la arteria dorsal de la escápula, que la tienen aquí, va a pasar entre el tronco superior y medio del plexo, mientras que la transversa del cuello, que es esta, ¿verdad?, que ven aquí que está cruzando el frénico, ella se va a dirigir de abajo hacia arriba, aunque en la imagen no se aprecia mucho ese trayecto, pero es así, y cruzando el plexo de abajo hacia arriba. Otra relación en esta porción supraclavicular: el vientre inferior del homoioideo, como ven acá, cruza al plexo, sobre todo en el triángulo homoclavicular, profundo a la lámina pretraquial. Entonces, el homoioideo atraviesa el plexo braquial profundo en la lámina pretraquial, que es esta azulita que está aquí. Esa lámina pretraquial de la fascia cervical junto a la vaina carotidia, entre ellas dos se ubica el cuerpo adiposo de Meckel, que estaría básicamente en este punto, o cuerpo adiposo pretraquial. Esto es un tejido adiposo que está en esa ubicación a manera de protección. Entonces, ahora, en la porción infraclavicular, los troncos se van a ubicar de la siguiente manera en relación a la arteria axilar. Bueno, los troncos no, los fascículos que forman los troncos o troncos secundarios. El fascículo posterior siempre va a permanecer detrás de la arteria. El fascículo lateral es el más superficial y se ubica anterosuperior a la arteria axilar. Y el fascículo medial es anterior, inferior y medial a la arteria axilar. Entonces, ¿cómo está formado el plexo braquial? C4 le da una contribución a C5 y C6 se unen y forman el tronco superior primario. C7 no se une con nadie y él solito forma el tronco medio, y C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Las divisiones posteriores y anteriores de cada uno de estos troncos nos van a formar los fascículos o troncos secundarios. Las divisiones posteriores de los tres troncos nos van a formar el fascículo posterior o radio circunflejo, que ya saben que siempre va a estar detrás del axilar. La división anterior del tronco superior y del tronco medio va a formar el fascículo lateral o anteroexterno. Y el tronco inferior no se divide y forma el fascículo medial o anterointerno. Ahora, de estos troncos secundarios es que se van a formar los nervios terminales o ramas terminales del plexo braquial.
Del fascículo posterior vamos a obtener al nervio radial y al nervio axilar. Del fascículo lateral vamos a tener al músculo cutáneo. Del fascículo medial vamos a tener al cubital o urnal y al nervio cutáneo antebraquial medial. Ahora, el fascículo lateral y el fascículo medial nos van a dar las raíces para el nervio mediano. El fascículo lateral nos da la raíz lateral y el fascículo medial nos da la raíz lateral del nervio mediano. Entonces, este plexo, aparte de estos ramos terminales, tiene ramos colaterales que se dividen en colaterales anteriores, posteriores e inferiores. Empezando con los anteriores, vamos a tener que del tronco superior se origina el nervio para el músculo subclavio. Este también puede originarse de C5 y de C6. Aparte de inervar al músculo, le va a dar una ramita comunicante al frénico. Vamos a tener también el del pectoral lateral, que se puede originar del tronco superior o del fascículo lateral. Y él va a inervar al pectoral mayor y va a establecer una comunicación con el nervio pectoral medial, formando así el asa de los pectorales. Esta asa de los pectorales va a dar un ramo superficial que a su vez se divide en ramos superficiales y profundos para el pectoral mayor y ramos profundos para el pectoral menor. Ahora, los colaterales posteriores. El primero es el supraescapular. Este es el que pasa por la incisura de la escápula o escotadura de la escápula por encima del ligamento transverso para llegar a la fosa supraespinosa, inervando al supraespinoso y al infraespinoso. Tenemos también el dorsal de la escápula, o también conocido como nervio del angular y romboides. Él se dirige hacia el lateral, contorneando el borde lateral de la escápula por posterior y inerva al elevador de la escápula y al músculo romboides. Tenemos dos nervios subescapulares. Uno superior, que es para el fascículo superior del subescapular, y uno inferior, que es para el fascículo medio inferior del músculo subescapular. Por último, de los posteriores tenemos al toracodorsal, que es para el dorsal ancho y el redondo mayor. Ahora, los ramos colaterales inferiores vamos a tener al nervio torácico largo del serrato anterior o respiratorio de Charles Bell, que se forma por la unión de C5, C6 y C7. Como les expliqué en región axilar, este es el nervio que acompaña a la mamaria externa por el surco interescápulo-torácico. Y él inerva al serrato anterior. ¿Por qué se le dice nervio respiratorio? Porque resulta que el serrato anterior se le describe que tiene una función respiratoria accesoria, es decir, ayuda de manera accesoria a los movimientos respiratorios. También de los colaterales inferiores vamos a tener ahora el cutáneo braquial medial, que es un nervio exclusivamente sensitivo. Él va a inervar la piel de la cara medial del brazo luego de cruzar anteriormente a la vena axilar y perforar la fascia braquial. Este nervio tiene una comunicación con T2, con el nervio cutáneo antebraquial medial y con el nervio cutáneo lateral superior del brazo. Entonces, ya aquí tienen toda la escama del plexo braquial. Y comunicaciones importantes de este plexo con otras estructuras es con el plexo cervical por la raíz comunicante de C4. La raíz anterior de T2 con el nervio cutáneo braquial medial o a veces directamente se comunica con T1. Con el tronco simpático a través del nervio que produce C8 y T1 para el ganglio estrellado y da también comunicaciones con ramos comunicantes grises. Ok, continuamos. Bueno, aquí en esta diapositiva tienen toda la descripción de los ramitos colaterales, lo que hace, lo que les acabo de explicar. Aquí pueden ver al torácico largo, al lado de la mamaria, también conocida como torácica lateral, la mamaria externa. Y bueno, aquí pueden ver cómo el nervio mediano es el nervio satélite de la arteria axilar, la posición de cada uno de los troncos, etcétera, etcétera. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las ramas terminales del plexo braquial, empezando por el nervio músculo cutáneo, que se origina del fascículo lateral. ¿Cuál es el recorrido de este nervio? Él
agarra y cruza el tendón del músculo subescapular en su inicio. Que bueno, acá el subescapular está al fondo. Y él va a llegar a la cara medial del coracobraquial, que bueno, aquí está seccionado. Sería aquí el tendoncito. Ajá. Entonces, perfora el coracobraquial y por esto es que este nervio se le llama perforante de Casserius. No sé si en esta diapo tenga alguna foto donde se pueda ver, creo que no. Pero bueno, si ustedes saben que este nervio perfora el coracobraquial. Ok, luego de que perfora a este músculo, él se va a situar entre el bíceps, que también está seccionado, y el braquial, que es el que ven allá al fondo. Una vez que pasa entre el bíceps y el braquial, él se ubica anterolateralmente en el antebrazo. Acá lo pueden ver. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales que da el músculo cutáneo? Da colaterales para el coracobraquial, 2 ramos para el bíceps, 1 para cada cabeza. Le da 2 ramos al braquial, 1 para la parte superior del músculo y otro para la parte inferior. Da un ramito al codo para inervar el foramen nutriticio del húmero y también establece un ramo comunicante con el nervio mediano. Que aquí está el músculo cutáneo y aquí está el mediano justamente al lado. Entonces imagínense que le da un ramito. Que no saben la foto, pero se lo da. No es que se lo van a imaginar, es que lo da. Ahora, ¿cuáles son los ramos terminales del músculo cutáneo? Ay, no tengo diapo. Ajá. El músculo cutáneo termina en un ramo anterior y en un ramo posterior. El ramo anterior pasa por encima del carpo y se divide en 2 ramas. Una rama se une al nervio radial y la otra es para la región carpiana. Mientras que la rama posterior se comunica con el ramo anterior del radial por encima de la apófisis estiloides del radio. ¿Ok? Y bueno, eso sería músculo cutáneo, básicamente. Ahora, el nervio mediano. ¿Cómo se origina? Bueno, de la raíz lateral en la rama medial, que da tanto el fascículo lateral como el fascículo medial. Su recorrido es bastante largo. En resumen, pasa por delante y media la articulación del codo, desciende de manera oblicua, se ubica en el eje mediano del antebrazo, llega al túnel carpiano y da sus ramitas para inervar a la región palmar media. ¿Ok? Entonces, como tiene un recorrido desde la fosa axilar hasta la mano, este se divide en relaciones en la fosa axilar, en el brazo, en el antebrazo y en la mano. Vamos a empezar con las relaciones en la fosa axilar. Aquí tenemos el nervio mediano, que es este que está aquí. Entonces, de lateral a medial, él se relaciona con... ¡Ay, borré! Ya va. Ajá. De lateral a medial, él se va a relacionar con varias estructuras. Entonces, la primera va a ser el nervio músculo cutáneo. Bueno, mira que justo aquí en esta foto se ve cómo está perforando el coracobraquial. Aquí está, nervio músculo cutáneo. La segunda es la horquilla del nervio mediano, que básicamente es la unión del fascículo de la raíz que da el fascículo lateral con el fascículo medial para poder formar el nervio. Luego se relaciona con el nervio cubital, aquí lo tienen. Después se relaciona con el nervio cutáneo antebraquial medial y con el cutáneo braquial medial. Aquí está, cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial. Y por último, se relaciona con el fascículo posterior del plexo braquial, que no lo vemos porque acuérdense que este está posterior a la arteria y esto es una imagen de visión anterior. Ok, entonces, nos salimos de la fosa axilar y ahora sus relaciones en el brazo. Él se ubica en el canal braquial, siguiendo al bíceps, que es un músculo satélite. El bíceps estaría aquí. Entonces, el nervio se encarga de seguir al bíceps y también sigue a la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar. Entonces, el nervio cruza de lateral a medial a la arteria, como pueden ver. Y luego de que la cruza, se pone en relación nuevamente con el nervio cutáneo braquial medial, hacia medial y hacia posterior se relaciona con el cúbito. Ahora en el codo, el nervio lo vamos a ubicar en el surco bicipital medial,
que tiene los siguientes límites. Medial tiene al músculo pronador redondo que está acá seccionado. Imaginemos que es la raya azul. Lateral al tendón del bíceps, que está aquí. Entonces este sería el límite lateral. Posterior al músculo braquial. Y hacia anterior se relaciona con la extensión aponeurótica que da el bíceps. Entonces, en ese surco es donde se va a ubicar el nervio en el codo. Recordando que el nervio es medial a los vasos humerales, o en su defecto los vasos humerales o braquiales son laterales al nervio. Luego de que pasa este surco llega al antebrazo, pasando por encima de la arteria cubital. Aquí tenemos a la arteria cubital y el nervio agarra y la cruza de lateral a medial. La cruza así. Este cruce lo hace entre dos músculos. Bueno, para ser específicos, por encima entre el tendón del flexor superficial de los dedos y por debajo con el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Luego llega a la proximidad del carpo, todavía está en antebrazo, en su tercio inferior, y acá cruza el flexor radial del carpo y al palmar largo para poder llegar al túnel carpiano. En el túnel pasa por debajo del retináculo flexor. Sin embargo, da una rama colateral que pasa por encima del retináculo de flexores. Acá la pueden ver. Ajá. Y cuando atraviesa el retináculo flexor, lo hace entre dos músculos. Uno, entre el flexor largo del pulgar y entre el tendón que da el flexor superficial de los dedos para el dedo índice. Eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos de amarillo al nervio mediano y él pasa entre el tendón del flexor superficial de los dedos, específicamente el que es para el índice, y entre este músculo que es el flexor largo del pulgar. Entonces, entre este y este. Ok, ahora, ¿cuáles van a ser las colaterales que da este músculo? Primero, da un nervio superior e inferior para el pronador redondo. También da estos nervios del pronador redondo, a su vez, se divide en una rama anterior que es para el flexor radial del carpo, palmar largo y para el flexor superficial de los dedos, y en una posterior que es para el flexor propio del pulgar y para el fascículo lateral del flexor profundo de los dedos. Aparte, da otra colateral aquí. Ajá. Da otra colateral que la podemos ver aquí en esta foto, pero sí, ajá. Ya va. Aquí, que es esta, el nervio interóseo antebraquial anterior, no me deja pintar. Ay. Aquí está, nervio interóseo antebraquial anterior, que él inerva al pronador cuadrado, que es este músculo que vemos aquí seccionado. Y también da el ramo palmar, que es este que vemos aquí, que es el que pasa superficial al retináculo flexor. Y esta ramita se divide en una lateral para la piel de la eminencia tenar y en una medial para el retináculo flexor y la piel que está ubicada en la región media de la palma. Ahora, ¿cuáles son sus ramos terminales? Tiene 5 ramos terminales. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero es el muscular tenario, que es esta rama que está aquí. Este señor es exclusivamente motor y se divide en ramos superficiales que inerva al aductor corto del pulgar y al oponente del pulgar, y aparte en un ramo profundo que es para la cabeza del flexor corto del pulgar, que es otro músculo que está acá seccionado. Entonces, nos quedan 4 ramos. Ajá. Aquí. Ok. La segunda rama es la que da los nervios digitales palmares laterales y mediales del pulgar, que son estos que están aquí. O sea, esta sería la segunda rama.
La tercera rama inerva al primer lumbrical, que aquí la foto señala como que si fuese el de al lado, pero ese es el segundo lumbrical. Entonces, este nervio del primer lumbrical se divide en un nervio, déjenme poner un poquito la imagen más chiquita, en un nervio digital palmar lateral del índice, que ahí lo están viendo, y en un nervio dorsal digital lateral del índice. Básicamente, el nervio siempre mantiene esa posición que está marcada ahí, pero tiene una rama palmar y una rama dorsal. Ahora, la cuarta rama inerva al segundo lumbrical. Entonces, ¿qué hace esta cuarta rama? Se divide en una rama lateral que se va a inervar a la zona medial del índice y en una rama medial que inerva la zona lateral del dedo medio. Y la última rama sería para inervar el tercer lumbrical, y esta agarra y entonces se divide en el nervio digital palmar medial del dedo medio, que es este, y en el digital palmar lateral del anular. Y aparte establece una rama comunicante con el nervio cubital, que es este que está aquí arriba. Ahí la tienen, la rama comunicante con el nervio cubital. Y eso sería... Ok, entonces ahora nos vamos con nervio cubital, que él tiene una posición medial y posterior y se origina del fascículo medial. Entonces, en sus inicios, ¿verdad? Él se aplica sobre el músculo subescapular, sobre el redondo mayor y el dorsal ancho. Luego pasa al compartimiento posterior del brazo junto a la cabeza medial del tríceps. Cuando llega al epicóndilo medial, aquí lo pueden ver hoy. Bueno, bien bueno. Ok, entonces, cuando llega al epicóndilo medial, él se ubica entre este epicóndilo y el olecrano, que lo podemos ver aquí abajo. Y en ese momento lo cubre este ligamento epicóndilo medial olecraniano, o también conocido como ligamento de Testut. En ese momento él se ubica en la diáfisis del cúbito, es decir, se hace anterior y va a seguir su recorrido entre la profundidad de el flexor cubital del carpo hacia lateral y el flexor superficial de los dedos hacia medial. Entonces él sigue su recorrido hasta llegar al tercio inferior del antebrazo, donde estos dos músculos van a seguir siendo su especie de satélite, vamos a decirlo así, pero ahora se coloca por delante del pronador cuadrado, que no tengo foto. Entonces, cuando se coloca por delante del pronador cuadrado, él realiza esta curva, ¿verdad? Pasando por delante del pisiforme, haciendo este arco nervioso. Entonces, ese arco nervioso pasa por encima del retináculo flexor junto a los vasos cubitales en el canal ulnocarpiano o canal de Guyon, formado dicho canal por la extensión del tendón del flexor cubital del carpo. ¿Cuáles van a ser los ramos colaterales que da este nervio? El primero le da un ramo al flexor cubital del carpo y al flexor profundo de los dedos. Lo pueden ver aquí. Ahí está, nervio flexor lunar del carpo, y también le da un nervio para el flexor superficial de los dedos. Luego da esta rama dorsal del nervio cubital. Ya va. Ok. Entonces, esta rama del nervio cubital se divide en tres. Un ramo medial que origina este nervio, el digital dorsal medial del meñique. Una rama media que seguiría por aquí, que formaría el nervio digital dorsal lateral del meñique, y aparte tiene también una rama lateral, sería esta que está aquí,
la cual se comunica con el nervio radial, aquí lo tienen, para inervar la falange proximal del dedo anular en su zona lateral y la cara posterior de la falange proximal del dedo medio en su zona medial. Es decir, falanges del anular medial y del dedo medio. Ahora, ¿cuáles son los ramos terminales del nervio cubital? Tenemos un ramo superficial terminal que inerva al palmar corto. Este ramo superficial terminal se divide en un ramo medial que forma el nervio digital palmar propio del meñique y un ramo lateral que se divide a su vez en un ramo medial dando el nervio digital lateral del meñique y un ramo lateral que da el nervio digital palmar propio del meñique. Ahora, el ramo profundo terminal es motor y este se describe como una curva cóncava hacia superolateral formando el arco nervioso palmar cubital, que es el que ven aquí en pantalla. Este arco tiene el siguiente trayecto: pasa entre el pisiforme y el gancho del ganchoso e inerva al aductor flexor y oponente del meñique, como ven en la imagen. También inerva los dos últimos lumbricales, que son el tercer y el cuarto lumbrical, al aductor del pulgar y a la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Este último ramo, el de la cabeza profunda del flexor corto del pulgar, se conoce también como el ramo comunicante de Kanye-Ritchie. Así. Comunicante de Kanye-Ritchie. Y con esto terminaríamos cubital. Ok, este nervio es cortico. Se origina en el fascículo medial. ¿Qué hace él? ¿Cuál es su recorrido? Entra en la región anterior del brazo junto a los vasos braquiales. Vamos a ir viendo por aquí. Junto a los vasos braquiales y al nervio mediano. Él desciende. Okay, lo que están viendo de azul, ahí está, nervio cutáneo antebraquial medial. Entonces desciende medial a la arteria braquial hasta encontrar el punto en donde la vena basílica se junta con la vena braquial y termina por encima de la línea del codo o interlínea del codo, dividiéndose en un ramo anterior y un ramo posterior. Este nervio puede mantener comunicaciones con el nervio axilar o con la rama cutáneo braquial lateral superior, distribuyéndose en los tegumentos de la cara medial del brazo en la fascia braquial. ¿Cuáles son los ramos terminales de este nervio? Se divide en un ramo posterior que se va a la cara posteromedial del antebrazo y mantiene comunicación con el cutáneo antebraquial posterior del radial, y un ramo anterior que, cuando encuentra la vena mediana basílica, se divide en dos ramos que rodean a dicha vena. Entonces, luego que rodean a la vena, ellos descienden hasta el carpo en una posición anteromedial y se comunican con el músculo cutáneo y con el cubital, básicamente. Ok, nervio axilar, o también conocido como motor del deltoides. Su origen se da entre el borde inferior del pectoral menor y el borde inferior del pectoral mayor. En el eje vasculonervioso de la axila se ubica detrás de la arteria axilar y por encima del nervio radial. Él contorna el borde inferior del subescapular, donde junto a la arteria circunflejo-humeral posterior y la vena circunflejo-humeral posterior penetran el espacio axilar lateral. ¿Ok? Este espacio lo ven aquí, ustedes ya lo conocen, lo vimos en región axilar, también se llama cuadrilátero homotricipital. Entonces, ¿cuáles son los límites de esto? Anterior, borde inferior del subescapular y el redondo menor. El redondo menor está aquí arriba, pero abajo tenemos el borde superior del redondo mayor. Medial tenemos el borde lateral de la cabeza larga del tríceps y hacia lateral tenemos el cuello quirúrgico del húmero.
Entonces, el nervio viene y rodea el cuello quirúrgico del húmero y le da su rama al deltoides, que es este músculo que le tenemos aquí, que está seccionado. Entonces, aparte de inervar al deltoides, inerva el subescapular, el redondo menor y da el ramo cutáneo braquial lateral superior, que aquí está, nervio cutáneo braquial lateral superior. Y bueno, aquí tienen otra imagen para que lo vean desde otra perspectiva. Llegamos a la última rama terminal. Llegamos a la última rama terminal y una de las más largas, si no es por decir el más largo, sería el nervio radial. Entonces, él nace en relación al borde inferior del pectoral menor. Abandona el paquete vascular y nervioso de la axila posterior, recorriendo todo el redondo mayor y el dorsal ancho. Aquí tenemos el redondo mayor y aquí podemos ver al nervio radial. Entonces, cuando pasa al redondo mayor y al dorsal ancho, que no lo estamos viendo en la foto, penetra el espacio axilar inferior, también conocido como triángulo húmero tricipital. Bueno. Entonces tenemos, este está limitado por el borde inferior del dorsal ancho, que no lo vemos. Tenemos lateral al húmero y medial a la cabeza larga del tríceps. Aquí está nuestro triángulo. ¿Sí? O espacio axilar inferior. Entonces, cuando hablan de que el nervio penetra el espacio axilar inferior, se están refiriendo al segmento superior corto del recorrido de este nervio. Luego de que pasa este espacio, hablamos entonces de el segmento posterior del nervio en el brazo. Una vez que penetra el espacio, alcanza el surco del nervio radial en la diáfisis del húmero, que sería el que está aquí en el fondito. ¿Ok? Entonces, él siempre va a estar acompañado de la arteria braquial profunda, que es esta que me pueden ver aquí. Arteria profunda del brazo, arteria braquial profunda. Juntas, tanto el nervio como la vena, ellos agarran y perforan el tabique intermuscular lateral para poder ubicarse entonces anterolateralmente en el brazo. Y ya nos vamos a esta imagen. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo viene el nervio radial. Ok. Entonces, cuando llega a la parte anterolateral del brazo, toma el surco bicipital, que está por acá arriba. Creo que en la otra imagen se ve mejor. No. Aquí, bueno, nos quedamos con esta. Entonces va a tomar el surco bicipital, se aproxima a la interlínea del codo, que estaría aquí, y da sus ramos terminales. Okay. Antes de hablar de los ramos terminales, hay que mencionar los colaterales que tiene. Tenemos al nervio cutáneo braquial posterior. Para ver, yo tengo foto de los colaterales. No. Ok. Entonces tenemos el nervio cutáneo braquial posterior, el cual rodea la cabeza larga del tríceps para dirigirse a la cara posteromedial del brazo. Tenemos el nervio para la cabeza larga del tríceps. Entonces aquí pueden ver la cabeza larga del tríceps y pueden ver aquí cómo le da una ramita. Ok. También le da una rama a la cabeza medial del tríceps y a la cabeza lateral. Aquí pueden ver cómo viene la rama. También inerva al anconio, también produce este señor cutáneo braquial lateral inferior. También da una rama para el braquio radial, una rama para el extensor radial largo del carpo y una rama al braquial. Ahora sí, sus ramos terminales del nervio radial. Tenemos un ramo superficial, que es anterior y sensitivo, y un ramo profundo, que es motor. Entonces, hablemos primero del ramo superficial.
Este señorito se sitúa en el surco bicipital lateral junto a la arteria recurrente radial, que es esta que está aquí. Entonces, busca la inserción del bíceps en el radio, que ahorita no la estamos viendo, y va a descender entre el bíceps y el braquiorradial para luego cruzar de arriba abajo a los siguientes músculos. Primero, primero cruza el supinador, aquí lo podemos ver. Luego cruza al pronador redondo, que es este que está aquí seccionado, y luego cruza al flexor largo del pulgar, que está aquí. Entonces, luego de que cruza esos tres músculos, pasa entre el braquiorradial, que ahí lo ven, entre el braquiorradial y el extensor radial largo del carpo, para dividirse ahora en tres ramos terminales. Ok, el primero es una rama lateral, aquí podemos ver sus tres terminales, una rama lateral que es esta, que forma el nervio digital dorsal lateral del pulgar, sería este. Una rama intermedia que origina el nervio digital dorsal medial del pulgar, que sería esta. Esta que está aquí. Eso sería la rama lateral de la rama intermedia. La rama medial de la rama intermedia ahora lo que hace es inervar la piel de la cara posterior de la falange proximal del índice. ¿Ok? Básicamente es una rama cutánea, básicamente. Y la rama medial lo que hace es que da el nervio cutáneo dorsal cubital, que se divide en una raíz para el índice, que es esta que va para acá arriba, y una raíz para el dedo medio. Ok. Bueno, ahora, el ramo profundo es motor y posterior. Entonces, este señor, ¿qué hace? Este señor, ¿qué hace? Pasa el surco bicipital, ¿verdad? Como vimos que pasó profundo, y se va hacia el lateroposterior. Él penetra al supinador y se relaciona entonces con el extremo superior del radio y recorre todo el radio para poder inervar al extensor radial corto del carpo y darle obviamente una rama al supinador. Entonces, la rama del supinador, que lo podemos ver aquí está el supinador, va a dividirse en ramos posteriores y en ramos anteriores. Ponerme aquí. Ok. Bueno, creo que aquí se ve. Entonces, los ramos posteriores de este ramo del supinador va a inervar a los siguientes músculos. El extensor del meñique, que está aquí marcado. El extensor de los dedos. Y al extensor cubital del carpo, que está aquí. Ahora, los ramos anteriores agarran e inervan al abductor largo y extensor corto del pulgar. Aquí está. Aductor largo y extensor corto. Si me rayan la imagen, ya va. Bueno, ahí lo ven. Esto le da... Ay, qué fastidio. Entonces, los ramos anteriores inervan al aductor largo y extensor corto del pulgar. Eso sería el filete lateral de la rama anterior. Y el filete medial de la rama anterior inerva ahora el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Entonces, en resumen, la rama profunda agarra, penetra el supinador,
y la rama del supinador se divide en ramos posteriores que inerva el extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo. Y la rama anterior se divide en una rama lateral que inerva al aductor largo y el extensor corto del pulgar y una rama medial que inerva el extensor largo del pulgar y extensor del índice. Aparte, también le da ramas al extensor radial corto del carpo y forma el nervio interóseo antebraquial anterior. Esto es un nervio propioceptivo para la cara posterior de la membrana interósea. Y con esto terminamos la inervación del